para entonar nuestro himno nacional y dar inicio a la firma del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, invitamos a todos los presentes a permanecer de pie. De ocupar sus lugares. Hace uso de la palabra el ciudadano doctor Alejandro Poiré Romero, secretario de Gobernación. Señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Senador José González Morfín, presidente de la Comisión Permanente en el Honorable Congreso de la Unión. Ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Licenciado Pedro Joaquín Caldwell, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Licenciado Gustavo Madero Muñoz, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Licenciado Luis Castro Obregón, presidente del Partido Nueva Alianza. Licenciado Miguel Alesio, consejero jurídico del Ejecutivo Federal. Amigas y amigos de la sociedad civil que el día de hoy nos acompañan, liderazgos empresariales, señores senadores, señores diputados, amigos de los medios de comunicación que nos acompañan en esta mañana. Muy buenos días. Es un honor para mí acompañar al señor presidente de la República para presentar un cambio fundamental en la consolidación de nuestra democracia, la firma del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política. Hoy, señor presidente, gracias a su liderazgo, gracias a su visión de Estado, se está concretando una de las reformas más relevantes por su impacto directo en nuestra vida democrática y más urgentes por haberse postergado durante muchos años. La firma de este decreto es, como ha sucedido con otros importantes cambios que se han llevado a cabo durante su administración, fruto de un esfuerzo amplio, coordinado e institucional entre los poderes ejecutivo y legislativo y, desde luego, del constituyente permanente. El 15 de diciembre del 2009, el presidente de la República presentó la iniciativa de reforma política al Congreso de la Unión. Después de poco más de 2 años de un amplio proceso de reflexión y de debate, una parte importante de dicha propuesta fue apoyada y también enriquecida por las señoras y señores legisladores. El pasado 19 de abril, luego de su revisión para dictamen en las comisiones de ambas cámaras del Congreso de la Unión, fue votado por el Pleno y se turnó a las legislaturas estatales para su aprobación. De esta forma, el pasado 18 de julio, la Comisión Permanente del Congreso formuló la declaratoria de validez a los cambios constitucionales en materia política.
Es por ello que el Gobierno federal extiende su más amplio reconocimiento a la Comisión de Puntos Constitucionales, de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos del Senado de la República, porque fue por su trabajo serio, dedicado, responsable, que fue determinante para la aprobación de esta importante reforma. De la misma manera, la labor de todos los grupos parlamentarios fue decisiva para que se concretaran estos cambios en beneficio de los ciudadanos. Juntos hemos dado una muestra de visión de largo plazo, de responsabilidad y de patriotismo para realizar los cambios que nuestra democracia requiere y que la ciudadanía viene demandando desde hace muchos años. Hoy, con la firma de este decreto, estamos construyendo una democracia más robusta, más eficaz. Estamos avanzando para fortalecer la participación de la ciudadanía. Nuestra transición democrática trajo en su momento como resultado que los mexicanos tengamos elecciones libres y plurales, así como una división real de poderes con absoluto respeto a las esferas de competencia bajo un principio fundamental de responsabilidad compartida. Pero se había identificado ya también desde hace muchos años que era importante abrir mayores espacios para la participación ciudadana que permitieran una vinculación más efectiva entre Estado y sociedad, así como contar con herramientas más eficaces para el ejercicio del poder público. Las reformas electorales de la década de los 90 ayudaron a brindar mayor certidumbre y certeza jurídica al voto, quedando pendiente también la construcción de espacios más amplios de participación y representación para los ciudadanos. Entre otras reformas promulgadas el día de hoy, las candidaturas independientes eran uno de los grandes pendientes de nuestra democracia y hoy, con esta reforma, se abre ese espacio de participación política para la solución de los asuntos públicos, lo cual era una exigencia de la sociedad civil y servirá también como acicate a los propios partidos políticos en la búsqueda de liderazgos que tengan una mayor representatividad. Al eliminar el monopolio de los partidos políticos en la postulación de los puestos de elección popular, impulsamos una mayor competencia política, fortalecemos así nuestro sistema electoral y renovamos la agenda pública con voces de ciudadanos que quieren participar por vías distintas a las que actualmente se les ofrecen. No hay libertad política plena posible si existen restricciones a la participación ciudadana. Es por ello que la inclusión también de la consulta popular y la propia iniciativa ciudadana para llevar iniciativas de ley directamente al seno del Poder Legislativo, incluidas en este decreto, constituyen instrumentos fundamentales para que sean los ciudadanos y sus demandas una parte más activa y más influyente en las decisiones públicas. Asimismo, con la aprobación de la iniciativa preferente, concretamos una de las herramientas más necesarias para el óptimo funcionamiento de nuestro régimen presidencial. En suma, con los cambios aprobados, estamos logrando que nuestras instituciones sean más representativas, que logren adaptarse a la nueva realidad democrática y sirvan de mejor manera a la sociedad. Señor presidente, señoras y señores, la democracia, entendida como el régimen de libertades que permite y amplía las posibilidades de participación en un marco de respeto a la ley, es la base de la convivencia y su consolidación es indispensable para que nuestro país continúe el proceso de transformación institucional que hemos emprendido en los últimos años. Gracias al diálogo abierto, democrático, al trabajo estrecho y de responsabilidad compartida, hemos alcanzado una reforma fundamental para nuestro país, una reforma más de todas las reformas fundamentales que se han aprobado en los últimos 6 años. Ahora debemos también seguir adelante. Sin duda, en la propia agenda de consolidación del poder público al servicio de los ciudadanos existen varios pendientes importantes, como es la elección consecutiva de legisladores y alcaldes, que fue aprobada por el Senado de la República y que significa en esa medida también un avance significativo en el camino correcto. No se trata solamente de brindarle mayor poder a los ciudadanos para que incidan cada vez más en las decisiones públicas. Se trata también de continuar aumentando la representatividad política, de elevar la calidad de nuestra democracia al mejorar la calidad de la gestión pública
y al fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del poder. Es preciso que continuemos la transformación de nuestro país, cerrando la brecha entre autoridades y ciudadanos y consolidando nuestra democracia con instituciones más sólidas, más representativas y más eficaces. Sigamos adelante, pues, construyendo el México seguro, justo, incluyente y democrático que merecen las próximas generaciones. Muchas gracias. Toma la palabra el ciudadano senador José González Morfín, presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Senador Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Licenciado doctor Alejandro Poiré, secretario de Gobernación. Señor consejero jurídico de la Presidencia. Señores dirigentes de los partidos políticos nacionales, distinguidos legisladores, estimados miembros de las organizaciones civiles que hoy nos acompañan, señoras y señores. Hoy es un día muy significativo para la democracia mexicana. En esta fecha acompañamos al titular del Poder Ejecutivo para la firma del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, con lo cual hemos concretado una muy importante reforma política. Se trata de una reforma producto del trabajo colectivo de las fuerzas políticas y de los poderes legislativo y ejecutivo. Se debatieron posiciones, se contrastaron proyectos y se arribó a un consenso que representa un avance significativo para la vida democrática e institucional del país. Esto gracias a innovaciones tales como la iniciativa ciudadana, que permitirá a los mexicanos presentar iniciativas de ley. Las candidaturas independientes, que por primera vez en la historia permitirán que cualquier ciudadano se postule a cargos de elección popular. No serán más las candidaturas monopolio exclusivo de los partidos políticos. La consulta popular, con la que los ciudadanos podrán participar directamente en definiciones de temas importantes para nuestro país. La iniciativa preferente del presidente de la República, que podrá presentar 2 iniciativas con carácter urgente por cada periodo de sesiones para su discusión y votación a más tardar en 30 días naturales por parte del Congreso. La ratificación por parte del Senado de los integrantes de los órganos reguladores del Estado mexicano, la COFETEL, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia. También vale la pena destacar el hecho de que gracias a la reforma se da mayor certidumbre al mecanismo de sucesión en caso de falta absoluta del titular del Poder Ejecutivo y se prevén mecanismos alternativos para la toma de protesta del presidente de la República. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que en la discusión de esta reforma quedaron fuera una serie de elementos muy importantes que contenía la propuesta original del presidente de la República enviada al Congreso en el 2009. Menciono la segunda vuelta en la elección presidencial, la reducción del número de diputados y senadores, el incremento del porcentaje de votos para la conservación del registro de los partidos políticos nacionales y la facultad de iniciativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras. También debo mencionar aquí que algunas propuestas muy importantes aprobadas en la Cámara de Senadores no tuvieron la misma suerte en la Cámara de Diputados. La elección consecutiva de legisladores, la reconducción presupuestal, el veto presupuestal. Considero que es de la mayor relevancia que estas propuestas sigan debatiéndose. México demanda una reforma política integral que ayude a traducir nuestra creciente pluralidad en gobiernos más eficaces, más transparentes y más cercanos a la gente. Solo así lograremos que nuestro país dé el salto definitivo al desarrollo. Señoras y señores, México vivió su primera ola democratizadora cuando conquistó la democracia político-electoral.
las libertades de expresión y de prensa, la separación de poderes, la alternancia en el poder y, por supuesto, la certeza del sufragio efectivo, la seguridad de que cada voto cuenta y se cuenta bien. Hoy, el reto es hacer que México viva una segunda ola democratizadora que nos permita avanzar en la construcción de una democracia de calidad. Una democracia que garantice plenamente la protección de las libertades, la supremacía del Estado de Derecho y el goce de derechos sociales básicos. Una democracia en la que todos los órganos de gobierno rindan cuentas de manera efectiva ante los ciudadanos. Una democracia en la que los gobernantes y representantes respondan de manera más efectiva a la voluntad ciudadana. La reforma política que hoy se promulga representa un paso hacia la democracia de mayor calidad, ya que abre nuevos cauces para la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la eficacia institucional. Es sin duda un avance positivo, pero no podemos quedarnos ahí. Hay que seguir trabajando sin descanso desde nuestras diferentes instituciones y posiciones para perfeccionar nuestra democracia. El siglo XXI es el siglo de la democracia y México tiene que estar a la vanguardia en materia de instituciones políticas. Así, amigas y amigos, estaremos garantizando un mejor futuro para las nuevas generaciones de mexicanos. Muchas gracias y felicidades a todos por la promulgación de esta reforma política. Invitamos al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos para que, en compañía de los integrantes de la fila de honor, firme el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Señoras y señores, muy buenos días. Señor ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Señor senador José González Morfín, presidente del Senado de la República y de la Comisión Permanente del Congreso. Señor senador Mario Fabio Beltrones Rivera, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Señor licenciado Pedro Joaquín Caldwell, presidente del Partido Revolucionario Institucional. Señor licenciado Gustavo Madero Muñoz, presidente del Partido Acción Nacional. Maestro Luis Castro Obregón, presidente del Partido Nueva Alianza. Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional. Señoras y señores legisladores aquí presentes, señoras y señores líderes de cámaras empresariales, señoras y señores líderes de la sociedad civil, muy estimados legisladores, distinguidos invitados especiales, señoras y señores. El fortalecimiento de nuestra democracia
requiere del constante perfeccionamiento de las instituciones y los poderes. Se trata de hacerlos cada vez más funcionales y cada vez más útiles a los ciudadanos. Es un honor que hoy, en presencia de todos ustedes, promulgue yo el decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia política de la Constitución General de la República. Con ello concretamos una nueva reforma política y avanzamos en la construcción de un marco legislativo con mayor capacidad para el sostenimiento de la democracia y la viabilidad de la nación. Sin duda, uno de los principales desafíos políticos de México es cerrar la brecha que separa a la voluntad de las decisiones, a la voluntad de los ciudadanos con las decisiones de los gobernantes. Se trata de cerrar la brecha entre representantes populares y sus representados. Hoy más que nunca es imperativo traducir nuestra democracia electoral vibrante y plural en instituciones más sólidas, más eficaces, que rindan mejores cuentas y que faciliten la construcción de los acuerdos que el país necesita. Tal y como lo propuse al país desde hace casi 6 años, se trata de pasar del sufragio efectivo, de votos que cuentan y se cuentan, a la democracia efectiva, aquella que le da sentido a la vida cotidiana de los ciudadanos. Celebro que la presente reforma se inscriba precisamente en este esfuerzo colectivo de perfeccionamiento de nuestro régimen democrático. Ello nos pone en el camino correcto para fortalecer las instituciones y para darle a la ciudadanía una mayor injerencia en la vida pública de México, que es, a fin de cuentas, la ciudadanía la destinataria final de la acción política. Como titular del Poder Ejecutivo Federal, me es muy satisfactorio constatar que varios de los avances plasmados en este decreto de reformas a la Constitución Política hayan sido retomados de la iniciativa de reforma política que presenté al Congreso de la Unión el 15 de diciembre del año 2009. A partir de la experiencia en el ejercicio de gobierno y de planteamientos hechos por diversos sectores de la sociedad, propuse al Poder Legislativo cambios sustantivos para asegurar una representación política más cercana a los intereses, preocupaciones y demandas de la gente, para lograr que nuestro sistema político se convirtiera en un espacio más eficaz para procesar los conflictos y para que la pluralidad política deje de ser sinónimo de parálisis y desencuentro y se transforme en un instrumento de cambio al servicio de la sociedad. En suma, se trataba de una reforma profunda e integral que buscaba transitar precisamente, y como lo he señalado, del sufragio efectivo a la democracia efectiva. Reconozco la voluntad de las y de los legisladores, de los integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, para abrir el debate sobre estos temas fundamentales para la vida democrática de los mexicanos. Valoro su disposición para analizar las propuestas, presentar propias, modificar, discutir, aprobar, revisar este proceso de reforma que fue largo, sí, intenso, como lo merece, y que finalmente hoy termina a partir de la promulgación conforme a nuestro proceso constitucional. El Poder Legislativo, pues, ha asumido el papel que le corresponde en la transformación política de México y ese es, pues, el resultado que hoy presentamos a la sociedad, es producto de ese esfuerzo. Como toda reforma constitucional, insisto, su proceso aprobatorio fue largo, fue complejo. A su visto bueno en las dos cámaras del Congreso de la Unión, con diferencias, desde luego, entre las minutas de una y otra. Finalmente, lo que las cámaras del Congreso de la Unión aprueban y consensan, aprueban ambas, le siguió una ronda de aprobación en la mayoría de las legislaturas locales. Finalmente, el pasado 18 de julio, la Comisión Permanente del Congreso hizo la declaratoria de reforma constitucional y la remitió al Ejecutivo para su publicación. Este decreto de reformas contiene cambios importantes que fortalecen instituciones y permiten un avance democrático para el país.
Quiero referirme a algunas de ellas. Primero, se da un mayor poder a los ciudadanos. Con esta reforma se otorga a la ciudadanía el derecho de presentar las iniciativas que la ley considere pertinentes, las iniciativas de ley que considere pertinentes para definir el rumbo del país. Antes de esta reforma, desde hace más de un siglo, la prerrogativa de proponer leyes era facultad exclusiva de los poderes ejecutivo y legislativo, lo que dejaba fuera a muchas mexicanas y a muchos mexicanos con propuestas que merecen ser analizadas, ser escuchadas, ser discutidas, incluso aprobadas. Me congratulo que este acuerdo precisamente sea uno de los que acercan precisamente a la ciudadanía a la representación. Hay que advertir que corresponderá ahora al propio Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal establecer los términos y los requisitos para que el ciudadano pueda hacer un pleno ejercicio de este derecho. También por primera vez en la historia del país, y este es un segundo aspecto muy importante, cualquier mexicana, cualquier mexicano podrá postularse de manera independiente a cargos de elección popular. Es un avance muy importante, qué duda cabe, y que requiere todavía perfeccionarse. Por ejemplo, todavía queda pendiente una adecuada legislación reglamentaria que interprete debidamente la compatibilidad de este avance con lo dispuesto en el artículo 116 constitucional, donde aún se establece el derecho exclusivo de los partidos políticos para postular candidatos a cargos de elección locales. Tercero, se fortalece la democracia directa. Al elevar nuevamente, recordemos que ya estuvo alguna vez presente en el cuerpo constitucional, la consulta popular a rango constitucional, se abre la puerta a los ciudadanos para expresar su opinión sobre los grandes temas nacionales. Los resultados de esta consulta pueden derivar en mandatos concretos para los poderes ejecutivo y legislativo, así como para otras autoridades competentes. Con ello se ensanchan las vías para la participación activa de la sociedad en los asuntos públicos y simplemente recuerdo que para el ejercicio cabal de este derecho se requerirá la participación activa del Congreso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Instituto Federal Electoral. Cuarto, una reforma medular dentro de las que hoy se promulgan consiste en la llamada iniciativa de trámite preferente, que probablemente configurará el principal instrumento republicano para evitar la indebida parálisis legislativa. Conforme a este cambio, el Ejecutivo Federal podrá presentar al inicio de cada periodo ordinario de sesiones 2 nuevas iniciativas o hasta 2 iniciativas pendientes de dictamen que considere urgentes. Estas serán discutidas y votadas en un plazo máximo de 30 días naturales. Me alegra que este acuerdo recoja la esencia de una medida planteada de manera esencial en la iniciativa de reforma que presentásemos a fin de agilizar la respuesta del Congreso a las prioridades de la agenda nacional. Cabe señalar que, conforme a este texto, las reformas constitucionales mismas en ningún caso tendrán carácter de preferente. Estamos hablando de reformas de leyes ordinarias. La iniciativa presidencial de trámite preferente, aparte de agilizar las decisiones legislativas, que es una de las demandas ciudadanas más sentidas, también permite asignar debidamente responsabilidad política a los representantes, es decir, el ciudadano merece una respuesta a los temas nacionales y el hecho de facilitar y el propiciar en un tiempo determinado, 30 días, la votación sobre un asunto prioritario permite asignar precisamente esa responsabilidad en términos públicos, asignar la responsabilidad de un sí y de un no, asignar el beneficio político para quien hace lo debido y asignar el costo político para quien hace lo indebido. Siempre para el ciudadano será mejor un sí claro o un no claro de las fuerzas políticas que un quién sabe permanente que no permite precisamente la interacción y la responsabilidad, insisto,
entre la representación pública y la ciudadanía. Quinto, se amplía la fecha para concluir la revisión de la cuenta pública. La Cámara de Diputados concluirá la revisión de la cuenta pública más tardar el 31 de octubre, no el 30 de septiembre del año siguiente de su presentación. Esto permitirá que los legisladores puedan analizar con mayor cuidado y con mayor precisión los gastos de la Administración Pública Federal, lo cual, desde luego, fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas. Sexto, se le da mayor estabilidad y certidumbre a la propia institución presidencial. Con esta reforma, en caso de falta absoluta del presidente de la República, por mandato constitucional, el secretario de Gobernación se encargará provisionalmente del despacho de los asuntos del primer mandatario de la nación. Así, hasta en tanto el Congreso no nombre un presidente interino o sustituto, quedará cubierta la titularidad del Ejecutivo Federal y se evitará cualquier vacío de poder. Este tema, amigas y amigos, era un verdadero tabú. Un verdadero tabú porque efectivamente, ante el difícil escenario que para cualquier país representa la falta absoluta del titular del Ejecutivo, del jefe del Estado, el jefe del Gobierno, la espera de la discusión legislativa para poder elegir un presidente interino con las mayorías, además, que requiere la Constitución, hubiera significado un impas de presentarse tal circunstancia terriblemente costoso para el país. Hace mucho, ciertamente, que no se presenta en México, pero hay que decir que había una reticencia natural porque se asumía, no sé si con razón, muy probablemente, que cada presidente en turno fuera renuente a abordar, así sea hipotéticamente, su propia ausencia y su propia falta absoluta. Nosotros dejamos a un lado tal renuencia, creemos que es un tema constitucional de primer orden, que precisamente llena un vacío que debía ser precisamente legislado a nivel constitucional. Hoy se regula pues con esta reforma y se deja siempre una convicción constitucional en el país ante la falta absoluta, hipotéticamente, del presidente de la República. Séptimo, se prevén mecanismos alternos para la rendición de protesta del presidente electo. Frente a cualquier circunstancia que dificulte la toma de protesta del presidente electo en los términos de la Constitución, esta podrá realizarse en las mesas directivas, ante las mesas directivas de las cámaras del Congreso. Y si aún así fuese imposible hacerlo, se rendirá protesta ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se requiere precisamente evitar que circunstancias de facto, de intereses o de fuerza impidan o rompan el orden constitucional como se pretendiera hacer en alguna ocasión en el país. En síntesis, esta reforma representa un paso importante en la certidumbre constitucional de las instituciones públicas. Octavo, la ratificación de los integrantes de los órganos reguladores en materia económica por parte del Senado. Con esta ratificación se fortalece la responsabilidad compartida del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo para la búsqueda de políticas de Estado en materia que son del interés público y de todos, en materia de energía, en materia de competencia económica y en materia de telecomunicaciones. Se genera, pues, un mecanismo que le da un mayor poder autónomo a los órganos reguladores, que permite precisamente que el arbitraje sobre cuestiones fundamentales del país, insisto, energía, competencia económica y telecomunicaciones, quede a salvo o quede más allá de las coyunturas políticas y de la propia dinámica de las administraciones y de las legislaturas. Esta ratificación perfecciona el equilibrio de poderes entre legislativo y ejecutivo y acerca, eso es lo que se pretende, que las decisiones de los órganos reguladores tengan un mucho mayor peso autónomo y se hagan precisamente en beneficio del país. En conclusión, amigas y amigos, esta reforma política que hoy promulgo en uso de los atributos constitucionales del presidente de la República representa un paso importante en la evolución del régimen democrático, participativo y plural que los mexicanos nos hemos dado. Pero también estoy convencido, desde luego, que falta mucho por hacer.
Hemos aprendido durante todos estos años, incluso afirmaría durante estas décadas, que el perfeccionamiento de las instituciones democráticas es un ejercicio siempre inacabado. Siempre es posible encontrar los instrumentos que permitan acercar la voluntad ciudadana a la representación ciudadana. Queda pendiente, a mi juicio, como ya se ha señalado, el tema de la elección consecutiva de legisladores federales aprobada en el Senado de la República y no en la Cámara de Diputados. Ello sería clave para la profesionalización y la especialización de quienes tienen la responsabilidad precisamente legislativa. Es el mismo caso en la falta de la elección consecutiva de alcaldes, integrantes de los ayuntamientos o jefes delegacionales, esencial para mejorar la gestión de gobierno desde el nivel local. El ciudadano debe tener el poder de ratificar o remover con su propio voto precisamente a quienes está más cercano a sus problemas cotidianos de basura, de seguridad, de servicios públicos en general. La elección consecutiva, tanto de legisladores como de alcaldes, también es fundamental para la rendición de cuentas ante la sociedad, ya que los ciudadanos a través de su voto podrían premiar o castigar el desempeño de un servidor público en el cargo para el cual lo ha electo. Otra propuesta fundamental que en el futuro, estoy cierto, habrá de abordarse es la revisión del número de integrantes tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Se trata, pues, es el propósito común de darle mayor eficacia al trabajo legislativo y acatar el reclamo de los ciudadanos de un uso republicano de los recursos públicos. Otra asignatura, a mi juicio, pendiente de revisión es abrir las puertas al Poder Judicial para que pueda presentar iniciativas de ley en el ámbito de su competencia, lo que es clave para fortalecer su autonomía y equilibrar los pesos y contrapesos del sistema político mexicano. Más aún, ahora que se discuten, por ejemplo, legislaciones tan importantes para el país como la reforma a la Ley de Amparo y otras, se requiere precisamente la capacidad de propuesta de quienes son encargados de aplicarla para que ese conocimiento esté precisamente presente en los análisis del Congreso. Y otras más, quizá que sostengo más a título personal de convicción política, en un sistema de partidos tan rico, tan plural, tan diverso como es el mexicano, donde hay no solo dos, como en los sistemas, como en el sistema americano o inglés, sino varias fuerzas políticas capaces de asumir por sí mismas representaciones de mayoría relativa. Me parece fundamental que en México se examine la segunda vuelta electoral presidencial y probablemente segunda vuelta electoral legislativa como un mecanismo de ir asignando precisamente preferencias de manera adecuada entre los ciudadanos. Que el ciudadano pueda tener una decisión preferente en una primera votación y otra decisión preferente respecto de quienes se perfilan con mayores posibilidades de representarlo. Me queda claro, pues, que esta reforma que hoy promulgo es un gran avance para la vida democrática del país, pero quedan muchos temas también sobre los cuales no solo podemos tener, sino de hecho hemos tenido divergencias, pero siempre el debate público abierto y responsable será enriquecedor de la vida nacional. La próxima legislatura del Congreso de la Unión, estoy seguro, retomará la agenda de reforma política que todos los partidos políticos del país impulsan y permitirá profundizar en los cambios que nos lleven al régimen moderno y eficaz que una ciudadanía propositiva y participativa como la mexicana merece tener. Señoras y señores, la construcción de un México mejor es un proceso permanente que requiere de voluntad, de imaginación y de ideas. Es cierto, hoy tenemos una democracia en la que todos podemos expresarnos, participar, opinar, votar con libertad. Sin embargo, tenemos que hacer más, mucho más, para que la voluntad ciudadana esté debidamente representada en las decisiones políticas y para que la democracia resulte cada vez más útil y eficaz para la gente. Como convencido de la democracia, también estoy convencido de que ella, la democracia, se construye día con día,
como la hemos construido los mexicanos, con paciencia y durante más de un siglo sin disparar un solo tiro. A veces con pasos agigantados, a veces con pasos pequeños, pero lo importante es que sea siempre con la participación libre y responsable de los ciudadanos y de los actores políticos. Por ello, celebro que este día hayamos avanzado en el esfuerzo colectivo por elevar la calidad de nuestra vida democrática. Y hago un respetuoso llamado a los partidos, a las y a los legisladores, a los gobiernos y a la ciudadanía para seguir profundizando los cambios que necesita nuestro sistema político. Continuemos estrechando la vinculación democrática entre la sociedad y sus autoridades, entre los tres poderes públicos, entre los distintos órdenes de gobierno, porque solo así la política será lo que debe ser, un instrumento que concrete y traduzca en bienes públicos que garanticen justicia, bienestar y progreso el voto de los ciudadanos. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Es así como damos por finalizado este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, agradeciendo su amable asistencia. Tengan todos ustedes un excelente día.